Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Pues una persona responsable, respetuosa, cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Aceptar las reglas de la sociedad, estar conforme con las normas que nos establecen y estar a gusto con nosotros mismos. Ciudadano es ser una persona útil a su ciudad, a su país, a su familia. Ser un miembro de la sociedad con obligaciones y derechos y bueno, tratar de ser pues para tu comunidad pues una persona productiva, ¿no? Para tu comunidad como para el país, ¿no? Bueno, pues es mantener todos los principios, lo que aprendió uno de chico en casa, mantener un orden en la vía pública y en todas partes, y sobre todo el respeto al semejante. Ser ciudadano es pertenecer a un grupo, a una nación, en donde te identificas y en donde te sientes integrado. Eso es ser ciudadano. Pues es sentirme parte de todo el pueblo de México, sentir que ellos son igual que yo, querernos, ayudarnos y protegernos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz inicio de año, es un placer acompañarles en este 2014. Ojalá a lo largo del año estemos juntos. Familia, escuela y comunidad, la formación de valores como ser humano y también como ciudadano. Ese es el tema de hoy. ¿Qué es ser ciudadano? Y cómo estos tres espacios son fundamentales en el tipo de persona que somos, en nuestra participación como ciudadanos en México, cómo se interrelacionan y cómo podemos fortalecer, empoderar a los ciudadanos. Yo le doy la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy. Carmen de la Pesa, profesora e investigadora de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAM. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Por estar aquí esta mañana. Patricia Ganem, secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la Unidad de Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, CEP. Patricia Ganem, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes y también un feliz inicio de 2014. Muchas gracias. Vamos a hablar con Patricia un tema fundamental: familia y escuela, cómo se pueden relacionar mejor estos dos mundos. Silvia Conde, directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta. Silvia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, algunos de nuestros ciudadanos nos dan algunas pistas sobre lo que significa para ellos ser un ciudadano. ¿Cómo podríamos aclarar el concepto? ¿Qué significa y qué implica ser ciudadano? Por favor, Carmen. Bueno, creo que es muy importante justamente esta definición de la ciudadanía, es cómo se define el sujeto frente a la ley, ¿no? Quiero decir, para empezar, ¿no? O sea, todos los seres que convivimos en una comunidad política tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones a pesar de todas nuestras diferencias. O sea, es como los diferentes que somos, cada quien con sus preferencias sexuales, con sus colores, con sus identidades culturales, etcétera, cómo nos igualamos frente a la ley, ¿no? Muy bien, igualdad frente a la ley con nuestras diferencias. Y la vida en el espacio público, ¿no? Perfecto. O sea, que yo creo que eso es en lo privado, nosotros podemos ser como es nuestra familia, como es nuestra cultura, pero en lo público compartimos esas diferencias en la igualdad, ¿no? Muy bien. Invitadas, Patricia, ¿cómo la ves tú? Silvia, sus opiniones al respecto.
Bueno, cuando hablamos de ciudadanía hablamos de un proceso de dos líneas y hablamos de dos entidades, de lo individual y de lo colectivo. Y en la alimentación de este camino de ida y de vuelta es donde se construye la ciudadanía. Es un estado donde se conviven los diferentes para la obtención de objetivos comunes, siempre cuidando que estas personas nos sentamos que pertenecemos y que participamos. Me parece que ahí hay elementos para construir esto que estamos tratando de definir, que es la ciudadanía. Muy bien, Silvia, ¿tu opinión? Solo para complementar, efectivamente la relación con los otros es fundamental en la construcción de ciudadanía, y la relación con los otros en un entorno jurídico, con ciertas leyes, con una regulación jurídica. De ahí que podamos definir a la ciudadanía, al ciudadano, como el titular de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, el titular de los derechos en general, y eso es muy importante porque no podemos centrarnos en la concepción de ciudadanía como electorado, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante en esta mesa. Pero no el único. Sí, o sea, el definir que el ciudadano no es el elector solamente, es parte de los derechos del ciudadano, y por lo tanto la construcción de ciudadanía, la formación ciudadana, no implica solamente la promoción del voto ni la formación del electorado, sino el desarrollo de todas estas capacidades para ejercer plenamente estos derechos, todos, y también para cumplirlos, para cumplir las responsabilidades y para respetar los derechos en el otro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a nuestro primer reportaje, pero ya tenemos elementos para nuestro juicio muy importantes. ¿Qué significa la cultura de la legalidad? La importancia de que la ley se respete, de que gobernados y gobernantes respeten la ley. ¿Qué derechos y obligaciones implica ser ciudadano, los diferentes y al mismo tiempo iguales? Vamos a nuestro reportaje y regresamos a desmenuzar cada uno de estos temas. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido los 18 años y tener un modo honesto de vivir. Sin embargo, en democracia, ser ciudadano no es únicamente una circunstancia que se adquiere al cumplir la mayoría de edad o que esté determinada por el lugar de origen o la situación cultural o socioeconómica, mucho menos una condición racial, genética o innata al ser humano. Los ciudadanos en democracia viven y practican los preceptos de esta forma de gobierno, guían su vida en general y sus actos en particular, comprometidos con los valores que la democracia entraña. La ciudadanía se construye, los ciudadanos se forman. Esta construcción de ciudadanía es un proceso de socialización constante que busca orientar las actitudes y conductas de los individuos en un sentido democrático, basado en la educación en valores, en la práctica de la convivencia social pacífica. Más allá de las virtudes cívicas, del fortalecimiento de la identidad nacional o del conocimiento y respeto de nuestras leyes, derechos y obligaciones, la construcción de ciudadanía extiende su compromiso e involucra a los individuos en la esfera pública. Fomenta la práctica cotidiana de valores como la tolerancia, el pluralismo, la fraternidad y la participación libre. Crear ciudadanía, educar en valores, es sobre todo crear condiciones para que las personas sean capaces de apreciar los valores. Pero este aprendizaje no puede limitarse a facilitar las herramientas y contenidos teóricos y científicos, sino que debe ofrecer el entorno sosegado y rico donde ensayar estas herramientas hasta adquirir habilidad en su uso. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
Estamos hablando de la construcción de ciudadanía en 3 ámbitos muy importantes: la familia, la escuela y la comunidad, con todas las transformaciones que estos espacios han vivido en los últimos años. Estamos platicando con Patricia Ganem, con Silvia Conde y con Carmen de la Pesa, 3 especialistas en distintos ámbitos para poder participar con usted y darle elementos de juicio sobre este tema. Patricia Ganem, cuando hablamos de que la ciudadanía se construye, debemos entender primero para qué construimos ciudadanía. Bueno, hay muchos objetivos, empezando por los objetivos de orden individual. Nosotros nos hacemos no en este marco de la persona en solitario, sino con los otros. Los otros nos devuelven mucha información. Y ahí es donde empieza este camino de la construcción de ciudadanía. Siempre. Es como nuestro espejo, ¿no? Y entonces empieza este proceso de construcción, primero como para alimentarnos a nosotros mismos, luego para solidarizarnos con ciertos objetivos, luego para pertenecer a grupos, luego para conseguir metas, y es así como en este proceso se va construyendo este camino de lo individual con lo colectivo. Que además no hay de otra, es decir, es una formación natural, es decir, no es, seré o no parte de la ciudadanía, quiero o no, es una como parte natural si estamos hablando de derechos y obligaciones, ¿no es así? Bueno, no sé si sea tan natural, yo creo que hay una socialización política que es natural, digamos es espontánea. Al vivir en sociedad aprendemos ciertas reglas, ciertas formas de interactuar, ciertos valores que esa sociedad nos transmite de manera cotidiana. Pero cuando hablamos de construcción de ciudadanía, tú preguntabas, ¿para qué? Bueno, ahí sí le podemos poner un apellido y podemos decir, vamos a construir una ciudadanía para la democracia, ¿no? O para establecer un orden, o para perpetuar un orden ya establecido que a lo mejor no es democrático. O sea, también en un estado nazi se construyó ciudadanía, pero no fue una ciudadanía democrática. Entonces, si queremos construir una ciudadanía para fortalecer la democracia, necesitamos intencionar ciertos procesos y no dejarlos todo a la deriva, que es un poco quizá lo que ha pasado en nuestras sociedades, que ha habido una ausencia de políticas públicas enfocadas a la construcción de ciudadanía, y eso ha dado como resultado pues un collage de visiones, de ideas, que es inevitable en cierta medida, porque así somos los seres humanos, porque existe diversidad, existen distintas formas de entender los valores, la vida, la realidad, la sexualidad, etcétera, y desde ahí yo formo a mis hijos. Pero eso es parte del derecho, pues, de cada familia de educar a sus hijos como quiera. Pero si damos un paso más allá y decimos, bueno, la construcción de ciudadanía implica también la construcción de un tejido social que sustente un determinado sistema político, que es al que le estamos apuntando, ahí es donde necesitamos una intencionalidad y no dejar que fluya de manera natural. De acuerdo. Entonces, pues, antes de avanzar sobre los puntos o las ausencias que tenemos para consolidar a nuestros ciudadanos, para una verdadera construcción ciudadana, hablemos de derechos y obligaciones. ¿Qué implica ser ciudadano en materia de derechos y obligaciones, Carmen? Bueno, yo querría regresar un poquito y decir cuál es el marco de estos derechos y obligaciones, y me preocupa un énfasis en esta especie de concentrarnos en la socialización individual. Yo creo que tenemos que pensar que los hábitos y las prácticas cotidianas en donde nos formamos, ¿no tienen que estar plasmadas en las instituciones, ¿no? O sea, porque decir que los mexicanos somos intrínsecamente o malos ciudadanos, o porque violamos la ley, o porque etcétera, ¿no? Quiero contar una anécdota. Un taxista que vivía en Estados Unidos y como migrante y vino a México, él reflexionaba y decía: en México la gente no cumple las leyes, y el mismo mexicano en Estados Unidos las cumple. Y esto plantea un problema. ¿Por qué? ¿No? Y yo creo que justamente si cumplir con ciertas normas y valores tiene una eficacia, o sea, nos resulta bien, entonces cumpliremos las normas y los valores. Si no cumplirlos, si cumplirlos nos resulta fracasar,
tiene como resultado fracasar en la vida cotidiana, en el desempeño de nuestras actividades cotidianas, entonces vamos a violentar la ley para tener éxito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si el aparato institucional, social, ¿no?, lo que favorece es no cumplir la ley para tener éxito, es decir, es mejor no pagar los impuestos que pagarlos, ¿no?, por las consecuencias que esto tiene, ¿no? O es mejor pasarse el alto que no pasárselo, ¿no? Entonces, creo que hay esta relación. No basta que nosotros formemos a nuestros hijos en nuestras familias en ciertos valores, si esos valores no resultan eficaces para convivir cotidiana, en la vida colectiva, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental, Carmen, el que estás planteando, y Patricia, Silvia, me gustaría su opinión al respecto. En la construcción de ciudadanía, ¿qué importancia tiene esto que plantea Carmen, el cumplimiento de la norma? Es decir, vamos a entrar en un momento más para poder contrastar lo que aprendemos en la casa y cómo se vive esto en la vida pública. Pero antes de ese tema, la importancia del cumplimiento de la ley, de gobernados y gobernantes. A mí me parece que en esta convivencia de lo natural, lo espontáneo y de lo colectivo, público y ordenado legal, ¿no? Hay un proceso que tendríamos que reflexionar de cómo, a partir de necesidades e intereses del niño, de las familias, de los grupos, de las instituciones, se pueden generar espacios más colectivos. Y estos espacios colectivos, ¿cómo devuelven información al sujeto para poder seguir construyendo? Entonces, en este tenor, cuando se habla de esta cultura de la legalidad como un deseable y un proceso que se tiene que construir y un elemento en donde todos le tenemos que apostar, hablamos en una base de derechos y obligaciones. Tenemos derechos en el orden individual, sí, pero tenemos que cumplir algunas obligaciones porque esto ya me pone en contacto con los demás. Entonces, este proceso del que ya se mencionaba, que se construye, se va haciendo, es donde tenemos que poner mucho cuidado para que en las sociedades que cambian, que se modifican, que optan por otras decisiones, bueno, pues se vayan regulando leyes, normas, estrategias que permitan que el sujeto tenga esta condición de convivencia y la convivencia le regrese información a él mismo. Entonces, en este sentido, la legalidad es una condición que cuidamos en lo personal porque tiene un impacto práctico, pero además nos permite esta conciencia. Cuando se rompen estas relaciones es cuando vemos, bueno, pues errores, cuando vemos fracasos y cuando nos vamos escondiendo en este tenor personal para no cumplirlo y obtener otras ganancias. Y tener beneficios. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre cómo estamos en México en ese punto? Bueno, no me atrevería a hacer un diagnóstico a la ligera, pero pienso que tenemos un gran déficit. Hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera, ¿no? Y creo que en materia de educación ciudadana eso. Aclárame por qué eso. Porque no puedes educar, tú no puedes educar, es mentira que puedas educar a un hijo en una burbuja que se llame familia. No existe esa posibilidad. O sea, la educación siempre es un proceso, digamos, de múltiples esferas que se van superponiendo y se van complementando. Por Entonces, eso la tribu. Por eso hace falta toda la tribu para educar a un niño. Imagínate en educación ciudadana, en cultura de la legalidad, solamente para tocar ese punto que tú haces referencia. ¿Qué pasa si en casa se trabaja con ese discurso de que la ley es lo más importante, de que no, ¿no? Y afuera, hijito, cumple con la norma, no te pases el alto. Pero lo que está viendo ese niño, esa niña en particular, en su entorno es que no se cumple la ley, que hay gobiernos corruptos, que hay impunidad, etcétera. Entonces creo que el gran desafío en materia de cultura de la legalidad, pensado como un componente de la formación ciudadana, está en la congruencia y está en la posibilidad de construir como sociedad mecanismos de control del poder público, mecanismos de exigencia del respeto a la ley, no solamente por parte de los ciudadanos, sino también de los gobernantes, es decir, el ejercicio pleno del Estado de Derecho.
Entonces, a mí me parece que sí, efectivamente, hablar de educación ciudadana, de construcción de ciudadanía, pensemos en la familia como un punto, como una agencia de socialización, pero no es la única, ¿no? Y quizá tampoco es la más importante, porque, digamos, el tiempo que pasa el niño, la niña en casa, es un tiempo, digamos, relativamente corto, desde la perspectiva formativa, porque está en casa, pero están los medios de comunicación ahí, están los amigos que son portadores de otras culturas, está la escuela misma, o sea, están entrando, fluyen constantemente todas las influencias. Entonces, yo creo que un gran desafío en materia de educación ciudadana es la congruencia para formar en todos los valores que están implícitos, ¿no? Vamos a hablar de estos tres mundos, de estos tres espacios, cómo se interrelacionan para que haya una congruencia. Pero, Carmen, ¿de qué manera erosiona esto que plantea Silvia? La corrupción y la impunidad en lo público, digamos, cuando tú tienes una formación distinta en tu casa, en la construcción de ciudadanos. ¿Qué pasa con ese taxista que seguramente recordará las instrucciones o aquellos consejos de su madre o de su abuela y constata que en la vida cotidiana el listo, el que se sale con la suya, es el que normalmente viola la regla o la norma y no le pasa nada? Sí, yo quiero poner el énfasis no tanto en el sujeto, que es evidentemente muy importante, pero en la estructura, ¿no? O sea, los sujetos, a nosotros como ciudadanos no nos importa si el sujeto es intrínsecamente bueno o malo, eso no importa. Importa cómo te comportas públicamente, claro, ¿no? Y si cómo te comportas públicamente es premiado comportarse bien y es castigado comportarse mal, ¿no? Entonces ahí vas a formar a un ciudadano, ¿no? Y si es al revés, o sea, quien se comporta al margen de la ley es premiado y quien se comporta en la ley es el listo, lo que tú decías, ¿no? El listo. Eso pasa incluso en las escuelas, ¿no? O sea, hay escuelas, yo lo digo porque tuve a mis hijas en una escuela activa, ¿no? Y entonces había un problema a veces porque el cool, el chavo o la niña que violentaba y que era un poquito listo y era premiado en lugar del otro que era el nerd. O sea, ya nada más decir... Eres aburrido. El nerd, el aburrido, el estudioso, el sangrón, el pesado, ¿no? Este conjunto de valoraciones, educado, ¿no? Ese no tiene éxito con los amigos, que es lo importante por lo menos en la secundaria, ¿no? Entonces, si hay una escuela donde el sistema de valores que se fomenta entre los niños es quién es el que tiene reconocimiento y quién es el que no tiene reconocimiento. Y eso es fundamental, pero es el colectivo, ¿no? Y eso lo fomenta de alguna manera la propia institución, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar, ¿no?, ese reconocimiento, ese premio, esa valoración colectiva de quien es respetuoso con los demás, de aquellos valores que son los valores importantes para la vida colectiva, ¿no? Es diferente, o sea, ser simpático, pues es un complemento, pero no es lo más importante ser simpático para alcanzar ciertos objetivos de trabajo, de responsabilidad. Es más importante ser respetuoso de los otros que burlarse de los otros. Claro, sabes que me recuerdas a Rosana Fuentes Vera, que en algún momento me dijo, algo tenemos que hacer con nuestra sociedad cuando en la escala de nuestros valores está en los últimos lugares decir la verdad, por ejemplo. Claro. No es un valor que reconozca el otro que tú hables con la verdad, por ejemplo. En fin, algo nos está pasando. ¿Puedo agregar por una favor, pequeña cosa, por supuesto, ¿no? Para hablar del bullying, ¿no? El bullying no es un problema del niño. El bullying es un problema de la escuela. Hay bullying porque los adultos admiten, no porque los niños se burlan. Todos los niños están aprendiendo, se burlan o no se burlan o lloran o lo que sea,
pero es la institución la responsable, no el niño. Estamos focalizando demasiado en el individuo. Es las instituciones, la sociedad, las que formamos a los pequeños, a los niños. Vamos precisamente con este tema. Escuela, familia y comunidad. En la formación de valores, cómo, digamos, tienen peso e influencia en nuestra manera de ser como personas y cómo nos comportamos con el otro, cómo vivimos en la vida pública. Vamos a nuestro segundo reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Sófocles. La responsabilidad de educar en valores y construir así ciudadanos aptos para vivir en democracia es un asunto que nos compete a todos. Familia, escuela y comunidad, al ser los núcleos más cercanos al individuo, juegan en esta formación un papel fundamental. Es en estos espacios que representan lo público y lo privado, los lugares donde históricamente el individuo aprende a comportarse en sociedad. Familia, escuela y comunidad se complementan entre sí. Su importancia varía según las diferentes etapas de la vida y su impacto depende de cada situación personal. Así, la influencia de la familia será fundamental en la niñez temprana. La escuela asume su papel en la etapa escolar y la comunidad la tienen en la adolescencia y madurez. En los primeros años de la niñez, la familia es la principal fuente de aprendizaje social y es decisiva para el desarrollo de la personalidad del niño. En la estrecha convivencia familiar se internalizan las normas y los valores. Se aprenden la aceptación de sí mismo y de los demás, el respeto y el conocimiento del otro. Se fundan los afectos y se establece una relación con las autoridades familiares. La escuela desempeña un papel privilegiado en la formación del ciudadano. Allí no solo se pueden aprender las competencias ciudadanas, sino que se pueden practicar. Estas competencias se refieren a las habilidades, conocimientos y actitudes que permiten actuar de manera constructiva en una sociedad democrática. El aula de clase, con una atmósfera que permita la discusión libre, la participación, la cooperación y el respeto mutuo, favorece el desarrollo de actitudes democráticas como la participación y la responsabilidad cívica. Estas actitudes se extienden luego a la vida en comunidad, que es el escenario primario y propicio para estimular y poner en práctica la participación y desarrollo del sujeto social. Es en la comunidad donde se establecen las primeras relaciones con los otros. Es ahí donde se conciben los ideales del bien común. Es claro que no se nace ciudadano. Se aprende a ser ciudadano siempre, en todas las etapas del proceso vital humano. La mejor fórmula es como recomienda la UNESCO: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Estamos entrando a un tema realmente apasionante porque veíamos en algunas de las imágenes en televisión y se los platico en radio, aquella vieja fotografía. Papá, mamá, todos agarraditos en la mano y como 3 o 4 hijos. Nuestra familia ha cambiado profundamente en los últimos años. Ya no tenemos esa estructura de antes, o no solo esa estructura, es mucho más diversa y compleja. Hablemos un poquito con nuestro auditorio de cómo ha cambiado nuestra estructura familiar y qué impacto ha tenido eso en la formación de valores y de normas. A ver, Silvia, ¿cómo la ves tú ahora? Bueno, es inevitable que las sociedades cambien, las personas cambian, las instituciones también lo hacen y la familia es una institución. Claro.
Yo creo que el gran desafío es para quienes fuimos educados en esta visión tradicional de familia. Papá, mamá, hermanitos. Aprender a vivir de otra manera y aprender a educar. Seguimos con el sujeto, perdón, Carmen. Aprender a educar a los hijos en esta diversidad, porque no hay vuelta para atrás en este caso, ¿no? La familia cambió, ya no tenemos solamente familias con mamá y papá, también hay familia papá, mamá, mamá, y en fin, las familias ampliadas en donde los abuelos, las parejas de la mamá o del papá, etcétera, también están influyendo en la formación de valores. Entonces, ¿qué le queda al niño, a la niña? Pues le queda o estar en una situación de caos permanente, si es que suponemos que las cosas siguen siendo unidireccionales y que con una mirada yo te controlo. Eso ya no es así. Ahora nuestro desafío, repito, es formar a ese niño, a esa niña, a esa generación dentro de esta posibilidad de asumir su postura ética, su postura moral, desde la diversidad de mensajes, de códigos, de tal manera que él construya de manera autónoma su propia escala de valores. Lo que tú decías, un niño crítico. Un niño crítico, un niño autónomo, una niña autónoma, con capacidad de juicio moral, con sentimientos morales sólidos, es decir, esta parte de la vergüenza, la indignación y todo aquello que comentábamos también en alguno de los cortes, tendrían que estar presentes, pero eso no se puede formar si yo, adulto formado en la prehistoria, sigo suponiendo que las cosas van a ser así y que solo basta con que yo transmita una verdad para que esa verdad el otro sujeto la tome como letra sagrada. O como la única verdad. O como la única, y entonces no va a saber qué hacer cuando se le presenten otras maneras de vivir, otras maneras de interpretar la realidad, ¿no? Entonces ahí estamos condenando sí a una situación de caos o a un relativismo moral, que las dos situaciones no Cuando son hablamos deseables. de relativismo moral, significa exactamente qué. Significa exactamente que cada visión es por sí misma válida. O sea, tú puedes preferir el aborto, tú no, bueno, qué bien. Entonces, ¿yo qué prefiero? Me da igual, porque cualquier cosa que prefiera es válida. Depende de cómo reaccione el entorno en el que estoy, entonces ahí me voy a ir acomodando. Esa es la base de lo que decía Carmen al inicio, de que, bueno, yo voy a respetar la ley en un lugar donde hay consecuencias si no la respeto, pero no la respeto en un lugar donde se vale no respetarla y donde hasta me conviene, porque todo es relativo. Entonces, ese relativismo moral no nos ha ayudado. Y yo creo que se ha desarrollado más porque estos adultos que somos, que queremos que todavía reviva, salga de la tumba aquella familia de los años 50, estamos esperando que algún día reviva esa familia y no va a ocurrir así. Entonces no estamos formando a las nuevas generaciones en la diversidad. ¿Cómo la ves tú, Carmen? Bueno, yo creo que las familias siempre han sido diversas, ¿no? Pero hay una sanción moral o una sanción de orden social principalmente, ¿no?, que descalifica a unas y califica a otras. Y yo creo que si algo hemos aprendido es a respetar la diferencia, porque la vida pública tiene que ver con el respeto de la diferencia, ¿no? Y convivir con gente que puede tener valores diferentes, pero un espacio compartido que tiene que ver con en qué consiste la vida colectiva, ¿no? Yo puedo pensar que la mejor familia es una familia de abuelita y mamá y niños, o una familia plural donde hay parejas que vienen de otras parejas diferentes, etcétera. O puedo pensar que no, pero el respeto de esos valores del otro y poderte emplazar frente a esos valores, como tú decías, ¿no?, creo que es muy importante. Nacen, ¿no?, ahí, y en la casa, respetar al otro y otras maneras de ver la vida. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños a respetar si nosotros nos respetamos, ¿no? En prácticas concretas, porque tú le puedes decir los valores de la tolerancia, bla, 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 y tú eres intolerante, pues, y tus prácticas son intolerantes, como dices tú, ¿no? Eso mete al niño en una contradicción. Los niños tienen que estar
protegidos en el espacio familiar, porque están en proceso de formación y no le podemos exigir a los niños lo que no damos los adultos, ¿no? Entonces, en ese ambiente de respeto a los diferentes, ¿no? Entonces, a veces queremos que los niños hagan los que la sociedad o los adultos no somos capaces de hacer. Es decir, los propios adultos estamos en este aprendizaje del respeto a la diferencia. Exactamente. Tú como padre de familia o como madre, estás en el propio proceso de aprender a respetar al otro, porque claro, el cambio te llegó quizás justamente cuando te estabas casando y tienes un hijo. Y pretendes que tu hijo sepa algo que tú todavía estás en proceso de aprender. ¿Eso nos está ocurriendo desde tu punto de vista? Yo creo que sí. A mí me parece que un elemento que sí los adultos tendríamos que tomar con mucha responsabilidad es esta influencia y esta capacidad que tenemos de modelar los comportamientos de los más jóvenes, de los más pequeños, y la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran cuando interactúan con los adultos. Claro. Y hablamos de 3 espacios socializadores importantes, como es la familia, la escuela y la comunidad. Estos 3 espacios informan al niño, pero además le dan oportunidades de practicar, pero además le dan esta posibilidad de decidir. Sí es cierto que es muy importante la influencia de la familia, pero también hay que confiar en esta capacidad de los niños para ir tomando decisiones de incorporar en su modelo individual y luego que van a poner en grupo otras influencias que vienen de los grupos de amigos, de la comunidad o de la televisión o de los medios, que también es otro elemento importante que influye a los niños, o la escuela. Entonces, el adulto, que nos concentremos en esta responsabilidad de modelamiento, que sí privilegiemos el derecho necesario de reconocimiento de la educabilidad o de la necesidad de educar al menor, a la infancia, y este acuerdo que debemos de tener los adultos porque el niño nos está viendo. Es decir, cuando una maestra no se pone de acuerdo con una madre de familia o un padre de familia sobre lo que está pasando en un proceso de aprendizaje en el niño, o cuando una pareja que ha decidido separarse, si no se pone de acuerdo de cómo convivir con ese hijo, o cuando una abuela contradice la autoridad de la madre o de los padres, lo que estamos haciendo es darle estrategias de incongruencia al niño que le va a ser muy difícil luego incorporar a él mismo. Y lo va a lograr. Mi abuela, mi tía o mi maestra, ¿no? Y a veces esta construcción de un camino de la falta de cultura de la legalidad se construye ahí, porque el niño tiene que optar por ir sacando cuestiones prácticas de la vida, y entonces se acomoda en este padre que es mucho más laxo que la madre, porque además están separados, o de yo culpo a mi maestra y se lo digo a mi madre, y este discurso que voy construyendo para que mi madre regrese a la escuela y regañe a mi maestra o a mi maestro. Es decir, estos pequeños procesos de modelamiento son lo que luego nos van a ayudar a construir esto que nos tiene preocupados, la ciudadanía, la democracia o un sistema de convivencia para la tolerancia y la inclusión. A ver, y Silvia, entrémosle al tema. La familia está en una profunda transformación, los propios adultos están aprendiendo y ahí están los niños también recibiendo información de los padres. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la escuela, que también está en profunda transformación? Es decir, el reportaje nos decía, la escuela debe ser un espacio crítico de deliberación, del debate de las ideas, de cuestionamiento. ¿Son así nuestras escuelas? No todas. Yo creo que en México tenemos un currículum muy bueno en materia de educación ciudadana. O sea, el programa de formación cívica y ética que se aplica en primaria y secundaria, digamos, cumple con todos los requisitos a nivel internacional. Se forman desde el programa, digo, formalmente, competencias ciudadanas que van desde el desarrollo integral de la persona hasta la formación del sujeto político, pasando por el pensamiento crítico, por la capacidad de diálogo, la participación. Digamos, formalmente tenemos un programa excelente. Segundo paso, no tenemos buenos libros de texto, ¿no? Tercer paso, el tiempo curricular destinado en primaria y secundaria para esta materia es muy poco. En primaria es 1 hora a la semana
y en secundaria son 2, solo en segundo y tercer grado. Entonces ves cómo va bajando, ¿no? Si hacemos este diagnóstico de lo que pasa en la escuela. Cuando tendría que ser al contrario. Tendría que dedicarse más tiempo, no solamente como espacio curricular, sino en términos de la integralidad y en términos de la congruencia, un poco siguiendo lo que decía Carmen, que las instituciones son las que forman al ciudadano. Entonces, la institución llamada escuela, pues está, tiene que cumplir con una función importantísima, ¿no?, en materia de formación ciudadana, pero se lo deja a una asignatura que tiene poco tiempo y tiene malos materiales. Sí, se resume educación cívica y ya. La formación cívica y ética, y tiene materiales, digamos, unos malos y otros buenos. Tiene maestros que no todos han sido formados en ese campo, en educación secundaria, y un agravante muy importante, la cultura escolar sigue siendo vertical y autoritaria. Entonces estamos encontrando con un viejo esquema. Entonces tenemos ahí un gran desafío. Yo creo que si nos paramos, nos posicionamos en lo positivo, y es que tenemos un buen punto de partida porque tenemos un buen programa. Bueno, ¿qué sigue de ahí en este momento en donde todo se está reconstruyendo en el país? Espero que también se le dé un gran impulso a la educación cívica en la escuela, debido a que, bueno, con la reforma política, el IFE, que ya no existirá, pues... ya no asume constitucionalmente ese mandato. El INE, el nuevo INE, sí, ya no tiene la atribución de la formación cívica, ¿no? Entonces le queda, no sabemos quién va a retomar esa atribución. Esperemos que por un lado sea la Secretaría de Educación Pública la que fortalezca esta parte, pero también que se creen instituciones y políticas orientadas específicamente a fortalecer la formación ciudadana. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa en la escuela? Estamos en un horizonte de muy positivo a muy negativo, y tenemos que ir trabajando sobre todas estas escalas de gris, fortalecer lo positivo y trabajar por democratizar la vida escolar. Carmen, la institución llamada escuela, en su relación con la institución llamada familia, construcción de valores. Claro, dices fortalecer la institución escolar en un espíritu democrático. Yo creo que no basta tener una materia, como bien decías, sino que las prácticas escolares sean prácticas democráticas. O sea, tú le dices al niño, hay que respetar a los otros, y en el salón el profesor ironiza sobre un alumno, se acabó, sí, ¿no? O sea, tú no puedes burlarte de los alumnos y pedir que los alumnos no se burlen de los compañeros. O de ti. O de ti, ¿no? Entonces hay un conjunto de prácticas, no solo la teoría, sino las prácticas, y tiene que ser transversal. En todas las materias de la escuela debe haber comportamientos, los mismos comportamientos que estamos queriendo promover para que convivamos colectivamente, ¿no? Entonces, a mí y quiero a veces poner ejemplos porque son paradigmáticos, ¿no? A mí me ofende cuando se instaura en las escuelas basculear a los niños cuando llegan para ver si traen droga o no, ¿no? Primero estás criminalizando al niño. Y segundo, esas son prácticas absolutamente autoritarias, ¿no? O sea, los responsables de si los niños traen o no cosas que no se permiten en la escuela son los padres, no los niños. Entonces, nosotros no podemos formar a niños, y son prácticas, o sea, hay prácticas que enseñan mucho más que las teorías, ¿no? La teoría tiene que estar plasmada en prácticas, y más para los niños en desarrollo, el desarrollo conceptual abstracto es una etapa tardía. Los niños aprenden por la vía de las prácticas. Entonces, y de lo que ven los ejemplos. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son las prácticas en la escuela y en las familias? Exacto. ¿Qué práctica tenemos en la escuela y en la familia que tiende a ser más bien una estructura muy vertical, muy autoritaria, poco democrática? Y al mismo tiempo estamos en profunda transformación también en el modelo educativo. A ver, Patricia Ganem, desde la SEP, dinos cómo estás viendo tú, cuál es tu diagnóstico y hacia dónde, cuál es nuestra realidad, hacia dónde tenemos que caminar. Desde la Secretaría de Educación Pública hay una profunda preocupación
por tratar de encontrar aquellas estrategias que permitan integrar la diversidad con las cuestiones más locales, ¿no? Hay, por lo tanto, una apuesta hacia varias vías, pero aquí necesitamos a las familias viendo el mismo fenómeno y poniéndose de acuerdo con los profesores, pero también necesitamos a los profesores con sus directivos haciendo un análisis de lo que está pasando dentro de la escuela, pero también necesitamos a los medios de comunicación reconociendo la influencia que tienen en el fenómeno y en el hecho de educar, y necesitamos también empresarios investigadores que observen ese mismo fenómeno. Y algunas de las vías por las cuales se ha apostado, bueno, pues las conocemos, son la parte de evaluar lo que está sucediendo dentro de la escuela, evaluar a la escuela, evaluar al profesor, evaluar al director, evaluar al supervisor. Esa es una vía, pero también hay vías que estamos sugiriendo en relación a este trabajo colectivo de los adultos, como es fortalecer esta vida de la participación de los padres conjuntamente con los maestros a través de los colectivos de participación, como pueden ser las asociaciones de padres de familia o los consejos escolares de participación. Pero también estamos apostando a que el maestro adopte estas prácticas de la generación de enseñanza, pero más orientado hacia lo que está sucediendo con los niños, a ubicarse en prácticas muy sencillas, a que el niño aplique lo que conoce, haga ejercicios muy prácticos, a que no use solo el libro como la única vía de aprendizaje, o fuente de información, ¿sí? A que los niños ejemplifiquen. Está la apuesta también por eso, pero también hemos puesto algunas líneas de observación social de lo que está pasando en la escuela, que los maestros lleguen todos los días, que los niños cubran todos los días de clase, que verdaderamente se logren los aprendizajes. Y estas vías tienen un objetivo común: que los niños aprendan en la escuela. Ese debería de ser el factor de coincidencia de todos los que observamos a la escuela. Todo lo demás tiene que eliminarse, ¿sí? Programas y actividades y muchos materiales y muchos concursos son buenos siempre y cuando ese colectivo se ponga en coincidencia para hacer que el niño aprenda. Cuando vemos que los niños llegan con gusto, que los niños participan, que traen su tarea, a que no la traen, bueno, habría que ver si la tarea no está obstaculizando ese proceso de aprendizaje. La invitación de la Secretaría de Educación Pública es que hoy los adultos nos concentremos en ver si el niño está aprendiendo. Esa es la función de la escuela. Los adultos todos, estás hablando del profesor, estás hablando del padre de familia, pero también de los empresarios, los que tienen el control de los medios, en fin, una responsabilidad compartida. ¿Perdona? La aldea. La aldea, así es. Vamos a al último segmento de nuestro programa. Los universitarios opinan. La pregunta es ¿dónde y cómo se construye la ciudadanía? Y regresamos con nuestras conclusiones. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, desde las leyes, desde normas y reglas que rigen la sociedad. Desde uno mismo. Hay que empezar nosotros por en nuestra familia y por nosotros mismos a mostrar valores para que mejore nuestra sociedad, ¿no? Mostrando respeto, integridad, unión, responsabilidad. Con los valores que te inculcan desde tu casa. Pues yo creo que en la democracia, que es uno de los puntos más importantes, el que nosotros estemos conscientes de cuáles son las bases, tanto honestidad, pues trabajo enfocado hacia la sociedad y pues que esa participación que tenga la ciudadanía en la democracia pues es un punto clave. La ciudadanía se construye desde la familia, viene, ¿no? Así es. La ciudadanía se construye, se adquiere a ser mayor de edad y se adquiere por ser mexicano mayor de edad. Pues bueno, con nosotros mismos, creo que es parte de nuestra responsabilidad, inclusive es algo que nosotros también le tenemos que transmitir a nuestros semejantes, a nuestros amigos dentro de nuestra familia, ¿no? Todos como una comunidad tenemos que participar para construir la propia mente. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Vamos de regreso y hacia nuestras conclusiones. Realmente el tema es muy interesante y el desafío mayúsculo y nos involucra a todos. Vamos hacia las conclusiones de cómo hacemos para construir ciudadanos en la diversidad y con la complejidad que enfrenta México estos días. ¿Cuál es tu opinión, Silvia Conde? ¿Por dónde podemos construir a nuestros ciudadanos con nuestros desafíos y cuál marcarías tú como el más urgente? Bueno, yo creo que el desafío que quizá condensa todo lo que yo quisiera decir es la ausencia de una política pública de formación ciudadana. Le estamos dejando a las instituciones de manera fragmentada la responsabilidad de educar una parte, sí, señor, ¿no? de este proceso de construcción de ciudadanía. Le estamos dejando a la familia una gran tarea, pero sin darle herramientas. Y por otro lado, creo que hay una gran incongruencia en el país en materia de valores, de ejercicio de los derechos, de legalidad, que juegan en contra de los procesos en los que sí se está avanzando. También dentro de este marco de una política de formación ciudadana, digamos como un elemento que la sustenta, está la eficacia política. Y yo regreso al principio, decía que el ciudadano es el titular de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero si tenemos un Estado que para algunas personas es un Estado fallido, un Estado que no cumple con su tarea de garantizar estas condiciones mínimas de vida digna, entonces, la contracultura que puede estar avanzando, me refiero a la cultura de la violencia, a la cultura de la ilegalidad, a la economía del crimen, pues avanza a pasos agigantados porque tiene un caldo de cultivo. Tiene un caldo de cultivo porque no hay oportunidades de empleo, no hay seguridad pública, no hay oportunidades de educación, hay un sentimiento de vulnerabilidad. De que lo que me enseñaron no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, ¿para qué voy a la escuela? Una anécdota rápida, estuve haciendo un estudio sobre las posibilidades de educar en las regiones donde hay una mayor presencia del crimen organizado. En escuelas secundarias decía una estudiante, ¿yo para qué voy a seguir estudiando si yo no sé si voy a seguir viva cuando tenga 18 años? Claro. Porque ¿qué puedo hacer yo? Vino el ejército, una chica en Ciudad Juárez, vino el ejército y no pudo hacer nada. Vino la policía, los AFIS en ese tiempo, y no pudieron hacer nada. Vino Calderón y no pudo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces era una sensación de vulnerabilidad, de vacío del Estado. De abandono. De abandono. Entonces me drogo, me prostituyo, me voy con los malos, soy menos tonto si me voy con los malos. Entonces, creo que esto es un extremo, es una situación que pinta, como bien decía Carmen, de manera paradigmática, una situación que no es general en el país, pero que sí está avanzando. ¿Cómo hacer para que avance lo otro, para que avance la formación en valores, en cultura de la legalidad, en compromiso con el bienestar común? ¿Cómo hacerle? Bueno, yo creo que no podemos dejar esto como tarea espontánea de las familias, ni tampoco a este trabajo fragmentado de las instituciones. Más aún ahora que con la reforma política no queda muy claro quién se va a dedicar a la educación ciudadana, que antes lo hacía el Instituto Federal Electoral. No queda claro si lo van a hacer los institutos electorales, si va a haber un órgano nuevo, rector de la política, que yo creo que ese es un punto clave que para mí sintetiza los desafíos, ¿no? Carmen, tu conclusión sobre este tema. Yo creo, querría decir que el problema más grave en este país, creo, se sintetiza en la impunidad. Pero yo quisiera explicar eso, porque esto como que invitara a la judicialización de todo, y creo que justamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, no es simplemente penalizando, una cosa es penalizar y otra cosa es, podríamos decir, sancionar moralmente, ¿no? Y yo creo que en eso el papel es de la comunidad, ¿no? Sí del Estado,
pero la propia comunidad tiene que exigir y demandar del Estado, ¿no? Y que haya consecuencias, ¿no? Si un partido, si un gobernante no cumple, no tendría que ser votado, pero no tendría que haber fraude, ¿no? Claro, o sea, claro, es un circuito como decía Patricia, ¿no? O sea, no es aislado. Pero quiero señalar, ya que Silvia puso el ejemplo de Ciudad Juárez, lo que está haciendo la ciudadanía en Ciudad Juárez, que es ejemplar, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? Váyanse todos porque ustedes no están sirviendo, está habiendo más violencia con el ejército, con la policía y con todas estas medidas gubernamentales, y están solidarizándose y haciendo programas específicos colectivos para defenderse como comunidad, ¿no? Para reconstruir lo que se llama el tejido social. Pero fíjate, desde la comunidad eso es importantísimo. Patricia Ganem, nos estamos despidiendo, por favor, tu conclusión sobre este tema. Yo una fórmula muy rápida. Hablaba Silvia de congruencia y yo quisiera terminar con esa idea. Si nosotros nos estamos pensando en lo individual, en lo social, ya sea familiar, escolar o institucional, si nosotros estamos vigilantes de que lo que pensamos, decimos y hacemos es la misma cosa, creo que por ahí hay un buen camino para esta construcción de ciudadanía y democracia. Cuando no es así, vienen discursos dobles o dobles morales. Entonces, para los maestros, para los padres de familia, para los gobernantes, para los que estamos trabajando por esta línea, que permanentemente nos preguntemos si lo que pienso, lo que digo y lo que hago es la misma cosa, ¿no? Y somos congruentes. Congruentes. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas, Carmen de la Pesa, profesora e investigadora de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvia Conde, directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta. Silvia, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia Ganem, secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la Unidad de Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Patricia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa de 2014, Voces de la Democracia, con nuestro programa Familia, Escuela y Comunidad en la Construcción de Ciudadanía. Esperamos haberle dado esta mañana todos los elementos de juicio. Gracias y hasta la próxima.